Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 2, donde dice: Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Note cómo luego del remitente y de los destinatarios se incluye, y como era habitual en la correspondencia antigua, un saludo general para ellos, que es peculiar y plenamente identificativo con el acostumbrado de los escritos del apóstol, como por ejemplo en Romanos, en la segunda carta a los Corintios y en la carta a los Efesios. Nótese que las dos palabras, gracia y paz, son claves en la vida cristiana, ya que la gracia es el modo de salvación, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios, capítulo 2, los versículos 8 y 9. En el Evangelio se anuncia también que Jesús, mediante su obra, hizo la paz. Efesios capítulo 2 y versículo 15. Con el tiempo esta fórmula pasaría al ritual de la introducción del culto cristiano, ya que la gracia es uno de los dos elementos manifestantes del amor de Dios, que se expresa bien en misericordia, como el amor en extensión, es decir, el amor que ama permanentemente y que lo hace para otorgar favores propios del ágape divino, al compadecerse del sufrimiento humano. Y esa es la razón por la que los ciegos de nacimiento clamaban a Jesús diciendo: Ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Mateo capítulo 9 y versículo 27. Ese amor expresado en misericordia se extiende para amar en todo tiempo, y de ahí que, en medio de la destrucción de Jerusalén a causa del pecado del pueblo por medio de los babilonios, el profeta diga: Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Lamentaciones capítulo 3 y los versículos 22 y 23. La gracia es algo más amplio y radical que la misericordia, ya que es el amor que desciende hasta la condición de miserable. De ahí que cuando se habla de gracia haya un compañerismo, como ocurre con la gracia de Jesucristo, que se hace pobre siendo rico. Capítulo 8, versículo 9. Ya que es el amor que obliga a Dios a descender al encuentro del hombre en Cristo Jesús. Y nada mejor usado que el verbo obligar para referirse a la experiencia de la gracia, ya que Dios se obligó a sí mismo y lo hizo para venir al encuentro del pecador en el plan de salvación, preparado en su voluntad antes de la creación. Es por eso que la palabra de Dios nos dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 9. Dios ama por razón de vida, ya que una de las perfecciones de la vida es la naturaleza divina en el amor. Por eso dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 8. Él, por tanto, no es amor porque ama, sino que ama porque es amor. Para expresarlo en forma absoluta, a Dios le va la vida si dejase de amar, ya que su propia naturaleza le condiciona al amor. Sobre todo, la gracia alcanza la importancia plena como causa y razón de la salvación del hombre, como así nos enseña en Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9.
solamente es posible la salvación por razón de la gracia, ya que la fe es el medio instrumental para alcanzarla, pero de ningún modo ni razón ni causa de ella. Es por eso que la gracia que salva al hombre lo hace para todo el proceso de la salvación, ya que es por gracia que Dios justifica al hombre, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito, capítulo 3, versículo 7. De esa manera, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos, capítulo 5 y versículo 20. Por cuya gracia, Dios envía a su Hijo para salvar al pecador. Pero note que la salvación en la esfera de la santificación es también sólo posible por gracia, ya que la gracia de Dios provee de lo necesario para que el cristiano pueda vivir una vida de santidad y llevar a cabo el servicio que Dios le ha establecido, como así señala la primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 10. Y de la misma manera, la culminación plena de la salvación consistente en la glorificación del salvo será una operación de la gracia. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 13. La gracia es la fuente de la bendición para el cristiano. Por eso Santiago dice que, aun en las situaciones más difíciles, como pueden ser las pruebas, Dios da mayor gracia. Santiago, capítulo 4, versículo 6. Junto con el deseo de la administración de la gracia para cada creyente está también el deseo de paz, como bendición procedente de parte de Dios. La gracia es la que causa y razón suprema de todo bien, de la que también mana la paz, para el disfrute y experiencia de la vida cristiana. La paz fue el admirable regalo que Jesús dejó a los suyos, y por extensión a todos los salvos durante la última cena, como señala el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 27. Note que la paz allí adquiere dos sentidos. El primero, el de la relación en el cual Jesús asegura que la ha dejado hecha con Dios, de modo que aquel estado de enemistad propio del pecado quedó cancelado en la obra de reconciliación. Y en segundo lugar, el de experiencia, ya que el Señor llama a vivir su propia paz, la que como hombre experimentaba en medio del conflicto de la última noche. La paz de Dios inunda el corazón del salvo mediante la acción del Espíritu de Dios que la produce en él. Gálatas capítulo 5 y versículo 22 dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Por eso se demanda solamente que cada cristiano se aplique a la conservación de la unidad corporativa en Cristo, es decir, en el vínculo de la paz. Efesios capítulo 4 y versículo 3. La salvación por medio de la regeneración convierte a los creyentes en pacificadores, lo que los hace bienaventurados y le permite manifestar condición de hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 9. En el mundo podrán encontrarse los que excepcionalmente son personas pacíficas, esto es, los que huyen de los conflictos, los que nunca entablarían un pleito con nadie, los enemigos de la guerra y también de las disputas. Este es el concepto que la sociedad suele tener de lo que es ser un pacificador. Sin embargo, el pacificador es aquel que vive la paz y buscándola insistentemente, procurándola y también, como no, promoviéndola. Ya que paz es el concepto bíblico que tiene que ver con una correcta relación con Dios, el que ha sido justificado por medio de la fe,
está en plena armonía con Dios y siente la realidad de una paz perfecta que sustituye a la relación de enemistad anterior a causa del pecado, ya que, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5 y versículo 1. El Señor vino al mundo con el propósito de matar la enemistad y anunciar las buenas nuevas de paz, como así nos dice en Efesios capítulo 2 y los versículos 16 y 17. La demanda para el creyente en una vida de vinculación con Jesús no puede ser otra que su mismo sentir. Filipenses capítulo 2 y versículo 5. Así que la paz es una consecuencia y una experiencia de la unión vital con Cristo. La identificación con Él convierte al creyente en algo más que un pacífico, ya que lo hace un pacificador. Y esta es la forma natural de quien vive la vida que procede del Dios de paz. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Primera de Corintios, capítulo 14 y versículo 33. El desarrollo visible de su testimonio discurre por una senda de paz, por cuanto sus pies han sido calzados por el apresto del Evangelio de la paz. Efesios capítulo 6 y versículo 15. También la santificación adquiere la dimensión de la vida de paz, ya que es una operación del Dios de paz. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23. Por tanto, note que no se trata de aspectos religiosos o de teología intelectual, sino de una experiencia vivencial y cotidiana que se expresa en muchas formas y hace visible en ellas esa realidad. El pacificador manifiesta esa condición y lo hace porque anhela la paz con todos los hombres y hace todo cuanto le sea posible por estar en paz con ellos. Romanos capítulo 12, versículo 18. Siendo la profunda necesidad de seguir la paz, como nos señala Hebreos capítulo 2 y versículo 14, ya que el pacificador anhela predicar a todos el Evangelio de la paz. Efesios capítulo 6 versículo 15, siendo que Dios le ha encomendado anunciar a todos los hombres la paz que Él hizo en la cruz y procurar llevarlo a cabo. Capítulo 5 versículo 20. También modela su vida conforme al príncipe de paz que busca a los perdidos. Lucas capítulo 19 versículo 10. Y también restaura al que ha caído, ensuciando parcialmente su vida espiritual. Juan capítulo 13 versículo 12. Y note que esto los hace bienaventurados, porque sólo ellos pueden ser llamados hijos de Dios. Note que es un título de honor superior a cualquier otro. Dios conoce a todo el que cree en el Hijo como hijo suyo. Juan capítulo 1 versículo 12. Pero a estos, a quienes Dios reconoce como sus hijos, el mundo debe conocerlos por su conducta pacificadora, que expresa la participación en la divina naturaleza como hijos del Dios de paz. La segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 4, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Quienes lo observan deben de descubrir en ello ese carácter divino. La primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 17 dice:
En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Estos que experimentan en ellos la nueva vida, de que fueron dotados en la regeneración, buscan y viven lo que Dios hizo en ellos, esto es, la verdadera paz. Ya que son creyentes que tal vez hablan poco de paz, pero sin embargo viven esa experiencia. No son conflictivos, buscando agradarse a ellos mismos, sino que son capaces de renunciar a sus derechos con tal de mantener la paz. También no transigen con el pecado, pero sin embargo buscan al que ha caído para restaurarlo en la comunión con el príncipe de paz. La paz de Dios se ha hecho vida en ellos, gozándose en esa admirable experiencia. También, no hay dificultad ni problema que logre inquietarlo en su vida cristiana. Por tanto, al no estar estos inquietos, no son medio para inquietar a otros, sino todo lo contrario. El que ha experimentado la realidad de la paz de Dios en su vida es un pacificador. Si no procura la paz y la sigue, debe preguntarse si ha tenido alguna experiencia personal con Dios, es decir, con el Dios de paz. La diferencia entre un cristiano normal y un pacificador es que el primero suele hablar de Dios y su obra de paz, pero el segundo vive al Dios de paz de tal modo que no necesita palabras para hablar de su paz. Las dos provisiones, tanto la gracia como la paz, proceden de Dios, de donde procede toda bendición. Santiago capítulo 1 y versículo 17 dice: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ya que ambas pertenecen al orden de la salvación y todo cuanto tiene que ver con ella proviene de Dios. Es por eso que la misma palabra de Dios nos enseña en el Salmo capítulo 3 versículo 8, la salvación es del Señor, sobre tu pueblo sea tu bendición. Y también Jonás capítulo 2 versículo 9 dice exactamente lo mismo. La primera persona divina, el Padre, está paternalmente presente en la bendición, pero al mismo tiempo también lo está en plano de igualdad en el otorgamiento la segunda persona, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y lo está porque primeramente en su condición de mediador único, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Por tanto, hace posible que la gracia divina llegue a los hombres, habiendo sido el depósito de ella desde la eternidad, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 9. La gracia ministrada desde el principio del tiempo por Jesucristo vino con él en la entrada del Verbo eterno en el mundo de los hombres. Juan, capítulo 1 y versículo 17 dice: Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y lo fue siendo manifestada en él y por él. La segunda carta a Timoteo capítulo 1 y versículo 10 dice: Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esta unidad de Jesucristo en la concesión de la bendición de gracia y paz no es simplemente en razón de su condición de mediador, sino de su propia deidad, ya que como Dios eterno
en la unidad del Padre y del Espíritu, le corresponde la unidad en la bendición. De ese modo, la bendición procede tanto del Padre como del Señor Jesucristo. Y es que por esa razón no habrá ninguna bendición que los creyentes puedan recibir en la que no esté también involucrado como dador de la bendición el Señor Jesucristo, ya que en Él somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Efesios capítulo 1 y versículo 3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es necesario entender que los tres nombres dados al Señor en este lugar son absolutamente divinos. Él es Señor de la soberanía divina dada a Dios, que corresponde y le es propio a Jesucristo. El nombre Señor define la condición de absoluta autoridad y dominio con que fue revestida la humanidad del resucitado a causa de su vinculación hipostática de la segunda persona de la deidad. Filipenses capítulo 2 y los versículos 9 al 11. También es importante apreciar que en la oración tanto Dios como Señor aparecen sin artículo, dando a entender tanto la única condición de Dios y también la del Señor en relación con Jesucristo. Solo ante Dios se doblará toda rodilla, y solo quien es Dios puede ser Señor sobre todo. Note que a este título de Señor une el apóstol los de Cristo, es decir, el enviado, el ungido de Dios y de Jesús, el título impuesto por Dios mismo para definir la encarnación Hijo, que desde la dimensión humana le cualifica para ser el único Salvador de los hombres. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1 y versículo 21. El nombre que debía imponerse al que naciera debía de ser llamado Jesús. Ese nombre es la expresión griega del nombre hebreo Yeshua, es decir, Josué, que puede traducirse por Dios es salvación. La misión que tendría Jesús, es decir, el Verbo hecho carne, como señala Juan 1:14, era la encomendada por Dios y determinada en su propósito soberano de salvación, desde antes de la creación del mundo. 2 Timoteo, capítulo 1 y versículo 9. En el tiempo de la ejecución del programa de salvación, el Señor Jesús llevó a cabo la misión que como Dios había asumido en la eternidad. Primera carta de Pedro, capítulo 1 y los versículos 18 al 20. También es la obra de salvación, es de valor y de alcance universal. Juan capítulo 3, versículo 16. Él venía para salvar a su pueblo, lo que suponía una relación especial con Israel. Sin embargo, el Salvador no lo sería solo de ellos, sino de todo el mundo. El alcance de su pueblo incluye a todos los salvos. Estos, y solo estos, son el pueblo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y además también son sus hijos. Juan, capítulo 1, versículo 12. Y miembros de su casa y familia. Efesios, capítulo 2, versículos 19. Y herederos de todo en Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17. La deidad de Jesucristo está claramente expresada en el texto, ya que Jesús, el nombre del niño que nacía, es también el Cristo y es el Señor. Humanidad y deidad son inseparables, aunque sin mezcla, desde la encarnación del eterno Verbo de Dios. Note que la bendición adquiere aquí una doble vertiente, ya que es primeramente una bendición paternal, por cual procede del Padre, pero también es, en segundo lugar, una bendición fraternal, hermanable,
porque procede de quien no se avergüenza de llamarnos sus hermanos, haciéndose en todo semejante a nosotros. Hebreos capítulo 2 y los versículos 11 y 12. Por esta bendición, los creyentes ya no son solo los santos y fieles, sino aquellos que están vinculados con Dios por medio de la salvación y de la paz. En esa calidad de bendecidos deben de prestar atención a cuanto sigue. Y voy concluyendo con esto. Gracia y paz. Estos son los saludos familiares de Pablo, utilizados en sus 13 cartas del Nuevo Testamento, pero nunca tenemos la impresión de que Pablo la está utilizando sin sinceridad. De Dios nuestro Padre. Esto nos está recordando que somos hijos de Dios y en el mismo exacto sentido que Jesús es el Hijo de Dios. Somos hijos de Dios no por naturaleza, sino por elección, no por linaje, sino por adopción, no por derecho, sino por redención. Amigo y amiga oyente, la gracia de Dios es un favor no merecido y la paz es el resultado de estar en la gracia de Dios. Ahora bien, hay aquí una pregunta y es la siguiente. ¿Puedes llamarle a Dios Padre Eterno? ¿Tú que me estás escuchando ahora? Si no es así, mi amigo, mi amiga oyente, si no tienes la seguridad de tu salvación que Dios ofrece por gracia en Cristo Jesús, pues ahora tienes la oportunidad de poderle aceptar en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Para ello, ora conmigo si nunca antes has hecho esta oración que yo voy a hacer y repite y di conmigo. Dios eterno, te confieso que soy una persona que verdaderamente no merezco nada, pero tú por tu gracia divina me ofreces en Cristo Jesús salvación y vida eterna, y también esa paz que el mundo no tiene. Me confieso que soy pecador, que soy pecadora, y me arrepiento de todos mis pecados. Y ahora te abro mi corazón y te recibo a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Y a partir de ahora puedo llamarle al Dios eterno, que es mi Padre eterno. Gracias te doy en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.